bueno, muy buenos días. Bienvenidos al seminario en Sociedad y Organizaciones. El día de hoy estamos muy contentos de recibir al doctor Humberto García del Colegio de la Frontera. Y estamos además doblemente contentos porque estamos en las instalaciones del Colegio de la Frontera, sede en Nogales. El día de hoy vamos a abordar el tema de salario digno en entidades del noroeste de México. Y si me permiten, les voy a contar un poco sobre la trayectoria y la formación del doctor Humberto García. Él es doctor en ciencia social, con especialidad en sociología, es profesor investigador del COLEF, está adscrito al Departamento de Estudios Sociales, y entre las principales distinciones con las que cuenta Humberto se encuentra la mención honorífica como mejor tesis de maestría del Colegio de la Frontera en 1998 y el ser académico certificado por ANFECA. Participa en redes temáticas tales como la Red de Innovación y Trabajo de la Industria Automotriz Mexicana, la Red de Convergencia del Conocimiento para Beneficio de la Sociedad y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Investigación en Servicios. Actualmente coordina los proyectos Escalamiento Económico y Social del Sector Automotriz en México, la cadena de valor de los servicios y ciclos de innovación industrial en Nogales, entre otros. Además, también es colaborador en el proyecto Impacto Económico del COVID-19 en las empresas de México, dentro del Grupo Interinstitucional de Investigación, GIDI, y el proyecto Entre la Espera y el Asentamiento, la inserción laboral y residencial de inmigrantes y desplazados en ciudades fronterizas, particularmente en el caso Nogales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente funge como responsable de la sede del colegio aquí en Nogales, Sonora, y bueno, entre sus múltiples publicaciones podemos señalar las más recientes, como precisamente Salarios en Tiempos de Libre Comercio, que fue publicado también por el Colegio de la Frontera Norte, o La Paradoja del Tratado de Libre Comercio, la alta productividad y bajos salarios en la industria automotriz, entre muchas otras publicaciones. Pero bueno, yo reitero la bienvenida y el agradecimiento a nombre de la Academia de Estudios Organizacionales y Sociales, y escuchamos, Humberto, tu disertación sobre salario digno en entidades del noroeste de México. Ok, muchas gracias. Antes que nada, bienvenidas aquí al Colegio de la Frontera Norte. Ojalá que sea la primera de muchas visitas que puedan realizar. Estamos muy contentos de recibirlas. Y pues yo les voy a platicar una investigación que está en marcha. Son datos de una metodología que voy a explicar. Déjenme, nada más a ponerla a estudiar y comprender los procesos sociales, políticos, culturales, económicos, de población a lo largo de la frontera. Entonces, Nogales tiene 36 años, pero como les comentaba hace rato, hemos hecho un vaivén. Entonces, del 2000 al 2008 más o menos, prácticamente la oficina quedó como una oficina del INAH. Poco a poco empezaron a llegar investigadores. Rigo llegó hace 11 años, la doctora Hilda lo hizo en ese año, al siguiente año, y luego tuvo José Luis Manzanares, y hasta el 2018 llegué yo. Ahorita Adrián, el investigador que vieron, él llegó el año pasado apenas, y estamos esperando que llegue un investigador o una investigadora para cubrir la línea de investigación de migración que hay acá en Nogales. Yo me metí a ese tema por una cuestión coyuntural, porque no teníamos en la oficina ningún especialista, y ya ven que estuvieron llegando las caravanas acá, sobre todo en el 2019, finales del 2019. Hicimos un proyecto sobre el programa NPP aquí en Nogales, y eso es de hecho es lo único que se ha escrito de migración en Nogales. Entonces estamos ahorita tratando de impulsar esa línea de investigación con esa plaza, y generando por lo menos 2 proyectos, de inserción laboral de migrantes y otro sobre salud ocupacional, también para la población migrante. Bueno, lo que yo hago, que esta es una línea de investigación que yo traigo cuando trabajaba yo en Morelos, en Cuernavaca. Ahí estuve yo en la Facultad de Contaduría y Administración. Fueron 4 años y medio que estuve ahí, donde me enseñaron una buena dosis de humildad, la verdad. Eran rudos,
Eso que no quede grabado. Pero yo les agradezco mucho porque, pues gracias a ellos llegué a esta investigación y de hecho con ellos los voy a contactar para lo del libro que están ustedes haciendo, porque ellos sí se dedican más a cuestiones organizacionales, ¿no? De hecho yo ahí pertenecía a un cuerpo académico que se llamaba Competitividad y Organizaciones, una cosa así. Bueno, siguiente, por favor, ahora sí. Si no se tienen algún comentario, pueden interrumpirme. Si tienen algún comentario, bueno, esto lo que son en el colegio. Ahora, ¿por qué es necesario un salario, calcular un salario digno? Adelante. Por favor. Bueno, empezando porque en México, al menos hasta antes de que entrara este gobierno, la tasa de crecimiento del salario mínimo real en términos reales, es decir, descontando la inflación, como ustedes pueden ver, estuvo por debajo de casi de todos los países en América Latina. ¿Sí? Y eso fue parte de una política deliberada de contención salarial. Es decir, desde el 89, ¿se acuerdan con los pactos de solidaridad económica que hizo Salinas de Gortari? Bueno, que hizo Miguel de la Madrid, a finales del sexenio Miguel de la Madrid, y ya lo concretó Salinas de Gortari. Se implementó en México una política en la que los salarios no tenían que subir más allá de la inflación. Pero esta política se hizo con esa intención, pero eventualmente se generó como algo instrumental para toda la política macroeconómica. Siguiente, por favor. Sí. Miren, ahí pueden ver ustedes hasta el 2018, cuando se da el 17 empezó el cambio, pero ya concretamente cuando llegó el gobierno actual, donde ya los incrementos se hicieron diferenciados en la frontera por un lado y para el resto del país. Y de hecho la frontera, como ustedes saben, tenemos un régimen especial fiscal, ¿no? Que se paga menos IVA. Y de hecho ya me cambié, de hecho mi régimen fiscal ya me lo traje acá al norte, porque también las declaraciones es más se apoya más al contribuyente acá en la frontera. Y en el caso de los salarios igual. Siguiente, por favor. Ahora, siempre se ha manejado en el discurso de que el salario tiene que incrementarse de acuerdo a la productividad laboral. Pues en los hechos, México es uno de los países más productivos, a pesar de lo que podríamos pensar. Y sin embargo, como pueden ver ustedes en la gráfica, es el que tiene menores niveles salariales. Entonces, esta idea pretendida de que a mayor productividad, mayor nivel salarial, pues en México no se ha cumplido, precisamente porque los salarios de manera artificial, se mantuvieron contenidos, producto de esta política del gobierno, pero también por el producto de una política de inacción de parte de los sindicatos, porque los sindicatos tampoco exigieron, bueno, ya sabemos todo la problemática sindical que hay en México, son sindicatos que no son representativos realmente de los trabajadores, y entonces negociaban prácticamente retrocesos reales en las prestaciones y en las condiciones salariales. Siguiente, por favor. Esto también tiene una repercusión en la competitividad. México es uno de los países más competitivos y como ustedes pueden ver también con los niveles salariales más bajos. Siguiente, por favor. Estos, por ejemplo, para el caso del sector automotriz, miren dónde anda el valor agregado generado por personal ocupado, que es una aproximación a la productividad respecto a las remuneraciones por persona. En el sector automotriz no estamos hablando. Bueno, estas condiciones hicieron que México fuera competitivo a partir de ofrecer fuerza de trabajo barata, ¿no? Y eso implicó barata y capacitada, porque además aquí hay muy buenos ingenieros, muy buenos técnicos, y eso hizo que cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio con Trump hace 2 años, hace 2 años, siguiente por favor, se reconociera que había una paradoja en la productividad respecto a los salarios, que era una competencia desleal por parte de México, porque Estados Unidos comenzó a perder empleos que se vinieron a las empresas que se vinieron para acá, ensambladores, sobre todo el sector automotriz. Siguiente, por favor. Y entonces, en la nueva gobernanza, en las nuevas reglas del TECMEC, de lo que ahora es el TECMEC, se reconoce el dumping social. O sea, el dumping, como ustedes saben, es una práctica donde tú artificialmente disminuyes los costos para poner ventajas en el mercado. Ese es el dumping económico. El dumping social, que ya se incorporó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, es decir,
México deliberadamente contuvo los salarios, controló los sindicatos, pero eso está perjudicando a Estados Unidos, a nosotros. Trump decía eso, ¿no? Fue un mal tratado, mal negociado, porque todos los trabajos que teníamos acá se fueron a México, ¿no? Y entonces ellos, pues, los sindicatos de Estados Unidos, el ALFA-CIO y otros, presionaron al gobierno para que la renegociación se incorporara ese anexo 23A y el capítulo 31, ¿no? Entonces, ahora en el nuevo TECMEC, una empresa exportadora hacia Estados Unidos tiene que comprobar que tiene contratos colectivos donde los trabajadores hayan participado en la legitimación de ese contrato colectivo. Y hay todo un mecanismo, un andamiaje institucional que implica la reforma laboral que hizo este gobierno, con recursos de Estados Unidos para fortalecer las capacidades institucionales del gobierno para verificar todo eso. Si no se cumplen esas condiciones, hay también un mecanismo de respuesta rápida, que un sindicato de Estados Unidos puede decir, oigan, allá ese contrato colectivo que tiene bajos niveles salariales, bajos niveles de prestación, no cumple con la aprobación del contrato colectivo por parte de los trabajadores. Y esa empresa puede ser sujeta de una sanción. Y la sanción es que no goce de la excepción arancelaria que establece el Tratado de Libre Comercio. De hecho, ya hubo dos casos, el caso de Guanajuato y de Tamaulipas, que se resolvieron cambiando el contrato colectivo y cambiando el sindicato. O sea, esto está muy dirigido a sindicatos como el de la CTM, sindicatos charros que le llaman. O sea, que sindicatos que hacían contratos, lo que le llamaron en ese momento contratos de protección. Es decir, que no eran un trabajador entrado a una fábrica y no sabía que estaba sindicalizado. Sí, entonces sindicato, aquí hay eso, aquí en Nogales está lleno de eso. Y el problema de eso es que están todas estas empresas, incluyendo las agroexportadoras, están así de ser sancionadas con estas nuevas medidas del Tratado de Libre Comercio. O sea, pueden ser sujetas de una sanción. Nada más porque nadie de allá, en cuanto un sindicato de allá se ve afectado o alguna empresa se ve afectada en su competencia del mercado, puede alegar de que, es que ya no tienen contratos colectivos legitimados. Y bueno, dentro de esa nueva normatividad, o de esa nueva gobernanza del Tratado de Libre Comercio, estos contratos colectivos tienen que establecer criterios explícitos de incremento salarial. Entonces, ahí es donde viene todos estos elementos se conjugan para preguntarse entonces cuánto se debería de incrementar el salario. Sabiendo que hay heterogeneidad productiva dentro de los mismos sectores, dentro de las empresas. No es lo mismo una empresa de servicios que una empresa manufacturera que exporta. No es lo mismo una agroexportadora que una empresa que es de autoconsumo. Entonces, ¿cuál debería ser el rango salarial? Bueno, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la que durante casi 40 años nunca hizo nada, porque pues nada más se incrementaba la inflación de acuerdo a lo que desde presidencia se decía que tenía que incrementarse, están implementando una serie de metodologías. Esta es una de ellas, una de tantas metodologías que ahora existen para estimar cuánto debería ganar un trabajador. A ver, siguiente, por favor. Entonces, ante la posibilidad, sobre todo en el caso de las empresas exportadoras, yo lo puse ahí del caso automotriz porque fue la investigación que hice, pero está por salir otro libro que hice con el Colegio de Sonora sobre las empresas agroexportadoras de aquí de Sonora, que están, como les decía, a un paso de ser sancionadas, ¿no? Y eso va a tener afectaciones muy fuertes sobre la economía en Sonora si no se hace nada. Entonces, porque no van a cumplir con esas reglas del TECMEC en cuanto a libertad sindical, negociación y sobre todo la representatividad sindical. Si el sindicato que tienen, por ejemplo, en los jornaleros ahí en la costa de Hermosillo, es el sindicato del septiembre, que prácticamente nunca ha tenido actividad sindical. La persona que está ahí, creo que su papá era líder sindical anteriormente y estuvo con 40 años y ahora ella también está. Entonces no ha habido elección. Entonces, cualquier empresa agrícola de Estados Unidos puede decir, oye, pues sí, muy bonitas las hortalizas que mandan de Sonora, pero no están cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio en la cuestión laboral. Siguiente, por favor. Y entonces de ahí viene la cuestión de en qué monto deben elevarse los salarios. Siguiente, por favor. Considerando lo que ya mencioné, la heterogeneidad. Y entonces, ¿cuánto y en dónde y en qué parte y en qué, sobre todo en qué proporción se deben de incrementar? Adelante.
Hace algunos años yo aprendí esta metodología con Richard y Marta Anker, y la propuesta, que es una propuesta todavía, es de que también, así como hay un certificado de calidad ISO 9000 o un certificado de gestión ambiental, haya un certificado de cuestiones de prestaciones y salarios, en donde se establezcan tiempos, porque la brecha, el asunto no es saber si hay una brecha o no la hay, eso con cualquier cálculo que uno haga, pues se va a saber que hay una brecha, nomás hay que saber de qué tamaño es la brecha, y sobre todo en qué tiempo debería de disminuirse esa brecha. De acuerdo también a las condiciones de competencia de la empresa, pues no se trata de comerse la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que es la empresa, pues la empresa tiene que ser productiva, tiene que ser competitiva. Entonces, yo tengo una duda, sí, muy básica. Entonces, el conflicto o la problematización aquí es que se abarata el salario en México y se vienen las empresas para acá, por tanto se pierden empleos en Estados Unidos y por tanto, pues, se desata un problema. Ese es la problema. Ese es el diagnóstico. Y eso se vio agravado. De hecho, lo que detonó eso siempre se supo. Okay. Que había una transferencia de trabajos y era, ellos lo promovieron cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio como una manera de ganar competitividad en la región. O sea, decir, las empresas tienen que irse donde los factores de producción les permitan tener mayores ganancias. Ese fue el planteamiento. Oye, Humberto, y otra cuestión muy básica, pero y entonces si eso se revierte, ¿dónde queda México? Es decir, porque precisamente lo atractivo del país era esa... Es que esto nos está obligando a no competir por bajos salarios. Es que esa apuesta es la apuesta más riesgosa, porque hay otros países más baratos que México. Tal vez no cerca de Estados Unidos, pero más baratos. Entonces, esto está obligando a que no pensemos la competitividad a partir del salario básico, del salario mínimo, del salario de empobrecer a la gente. Ajá. Porque ya el problema es que el empobrecimiento es aquí, en México, pero también en Estados Unidos. Okay. Se va a repercutir también en la rentabilidad de esas empresas que están acá. Sí y no, porque los márgenes de ganancia que han tenido las empresas son tan altos. O sea, es que la ecuación, siempre la relación salario-ganancias es una relación inversamente proporcional, ¿sí? Pero esta está súper inversamente proporcional. Hay una tasa de ganancia gigantesca y a costa de la explotación de salarios, mantener artificialmente los salarios bajos, porque no quiere decir que estas personas no generen esta ganancia, sí la están generando. La prueba es de que la productividad está en niveles que no corresponden, ese es el problema, que no corresponde a lo que estás ganando. Entonces ahí esa ecuación que de por sí es inversamente proporcional se disloca, y no tan solo en México, sino en Estados Unidos. Y lo que detonó eso, que por lo que se dieron cuenta en Estados Unidos que eso lo que estaba pasando, fue la crisis del 2008-2009, la crisis financiera. Como ustedes saben, allá del otro lado no vive el crédito. Entonces, esa crisis financiera empobreció a toda la clase trabajadora de Estados Unidos, a toda la clase media, y de ahí viene este discurso también de nacionalista, racista hasta cierto punto, ¿no? De que los migrantes nos están quitando el empleo, y por qué se están yendo los empleos a México, si aquí nosotros podemos hacerlo. Y entonces dicen, no, pues es que es el salario, es que allá es más barato. No, a ver, gobierno, tú, y esa es parte de la presión por eso Trump ganó la presidencia. Es muy loco que el que tiene un discurso más nacionalista y más racista fue el que promovió que precisamente hubiera un ordenamiento laboral para que obligara a México a cumplir con eso. Yo hasta siento que por eso ganó López Obrador también, porque fue un cambio de discurso. ¿Sí? Entonces, este gobierno tiene el compromiso por la cuestión del tratado de cumplir todo el ordenamiento, crear toda la gobernanza laboral. De hecho, todo eso ha sido la reforma laboral que hemos conocido, ¿no? Que ya no hay juntas de conciliación y arbitraje, ya eso se puso en el Poder Judicial, cualquier demanda laboral. Y la Secretaría del Trabajo, por eso el alcalde, la
que es secretaria del Trabajo, es hija de uno de los juristas más renombrados, juristas laborales. Entonces, todos ellos están operando toda esta reforma para cumplir con el Tratado de Libre Comercio. Y estos efectos adversos que tuvo el Tratado de Libre Comercio se sabían que eran posibles. Sí. Es decir, voy a incrementar la competitividad a sabiendas de que voy a golpear al trabajador y a sabiendas de que indirectamente también iba a haber un efecto adverso en Estados Unidos. ¿O todo eso fue pasando como...? No sabría decirte si ya lo sabían de antes, ¿no? Pero ustedes como economistas lo podrían sí, claro. prever, ¿no? Es que también depende del enfoque teórico que uno tuviera para verlo. Si eres neoclásico, en economía hay 2 o 3 escuelas básicas, ¿no? La teoría neoclásica, que son los que hicieron este esquema neoliberal, que propone que el libre mercado es el que organiza, regula y pone todo de acuerdo a como debería ser. Está la escuela institucional, la economía institucional, la que dice, no, no es solamente el mercado, son las instituciones, las reglas del juego explícitas que también permiten que los agentes del mercado compitan y no se generen monopolios o oligopolios Claro. que inhiban la competencia. Y hay otra vertiente que es la más radical, que es la vertiente de la economía política marxista, que es así de entrada, dice, no, los malos son los empresarios que se basan en la explotación del trabajador para obtener ganancias. Bueno, las 3 dicen algo de verdad, una parte, pero quienes hicieron o diseñaron esto, Salinas de Gortari, todo ese grupo de economistas fue creado en Estados Unidos. Ellos estudiaron en Harvard, en Yale, Duke, o sea, todas escuelas con este enfoque. Y bajo ese enfoque no puede suceder nada de eso porque el mercado solito va a regular. ¿Sí? Pero el otro elemento que no considero esa teoría es que se liberalizó el comercio y la inversión, pero no se liberalizaron los flujos migratorios, que esa es la bronca que traemos ahorita. Porque si hubiera sido una liberalización de flujos migratorios, a lo mejor no se genera ese desequilibrio. Porque dices, oye, si tú ganas más allá, pues lo que es una explicación básica de la migración, pues me voy a trabajar allá porque ya a la hora me pagan más, entonces migro, pero como la migración no está permitida de manera libre, entonces se generan rigideces y genera toda la economía informal, que es un gran negocio. Yo tengo la impresión de que por eso no lo regulan, porque es un negociazo. O sea, imagínense cuánto paga un migrante, creo que andaban $10,000 el cruce. Y multiplíquenlo por todos los que van para allá. Y esa lana que es informal da para corrupción. O sea, aquí, allá. No nada más aquí, allá, que ya no dicen eso. ¿Sí? Entonces, esos desequilibrios son tan grandes que generan distorsiones en el sistema. O sea, ni siquiera al sistema capitalista le conviene tener gente tan empobrecida, porque eso es una fuente de inestabilidad social. Que a su vez genera falta de condiciones para la inversión. Y esa es una situación, digo, muy caricaturizado lo que digo, pero la inseguridad pública proviene mucho de este asunto. O también la falta a lo mejor de permanencia laboral, ¿no? O sea, hay un bajo salario, no permaneces y hay mucha rotación de personal. Y eso se traduce en menor estabilidad, digamos, en tu vida personal, en tu vida familiar y por tanto en la empresa, ¿no? Claro, de hecho las maquilas, ustedes saben mejor que yo esto, tienen déficit de mano de obra en un porcentaje que según lo que yo hice en las entrevistas era del 40-60%. O sea, las maquilas de Nogales no pueden crecer porque no tienen personal. ¿Y por qué no tienen personal? No nada más por la cuestión del clima organizacional y todas las cuestiones soft de la organización que ustedes estudian, sino porque el salario no te da. Y ahorita vamos a ver los cálculos que hice. Y la gente local, los de Nogales, ya no quieren trabajar en la maquila. Entonces, por eso ellos ven en los migrantes, ese es el proyecto de inserción laboral, es una oportunidad, porque el migrante tiene que sobrevivir de alguna manera mientras... Entonces, ellos son los que van de manera natural, de hecho están contratando, creo que anda como en el 4%, entre el 2 y el 4% de migrantes que están contratando en la maquila. No contratan más porque no tienen papeles, no tienen el CURP, ¿no?
Bueno, pero esas son las maquilas grandes. Pero las maquilas chiquititas, esas que andan así, que son talleres, esos sí los contratan. Y lo quieren poner como iniciativa social. Contratarlos, sí, sí, de hecho es una oportunidad para la máquina, para que, porque ahora que se inició el mercado de Estados Unidos por la reactivación, no tienen capacidad de producción acá, porque no tienen gente. O la que llega, rota, porque ese es el otro problema fuerte de la maquila, y es histórico eso. Sí. Sí, o sea, hay tanto trabajo que dicen, ah, me trató mal el supervisor, mejor me voy para allá, a la de aquí. O le dice la amiga, no, ya me vine para acá, y entonces es muy fácil rotar. Y eso es un costo. Es un costo administrativo. Entonces ahí es como vemos porque cosas por las que la empresa a veces no se preocupa, debe de preocuparse. Por eso las iniciativas de responsabilidad social corporativa. No solamente porque sean buena onda, sino porque saben que de eso depende la sobrevivencia y el mantener cierto nivel competitivo. Y esto de los salarios es una de ellas. Bueno, volviendo a esto, entonces salario digno es de acuerdo a la metodología de Richard y Marta Anker, es una remuneración recibida, en este caso por un operador de línea o un trabajador en un mes de trabajo estándar y que sea suficiente para proporcionarle una vida decente, vamos a decir decente, de acuerdo a ciertos estándares en cuestiones de alimento, vivienda, educación, salud, transporte y otros gastos de provisión de eventos inesperados. Siguiente, entonces, ¿de qué se compone el salario? Bueno, esto viene de esta organización que es la Global Living Coalition, donde están estas empresas, estas organizaciones, la responsabilidad social corporativa. Tienen su página electrónica, ahí va a salir en esta presentación. Y esa metodología, en su momento fui seleccionado, entrevistaron ellos, y fui a Costa Rica y ahí me dieron el taller para aprender esa metodología. Una semana estuve allá, pero trabajando. Ahí está, mira, está el grupo que fuimos a Costa Rica, precisamente. Ahí salgo yo y los colegas. Vinieron de la India, de algunos de China, de Corea, y los más bonitos obviamente vienen de Europa, ¿no? Eso sí es muy racial, ¿no? Pero, adelante. Bueno, ¿cuáles son? ¿De qué se basa metodológicamente el salario? No sé si tengan algún comentario acá. Me duele socialmente el tema, ¿no? Sí, pero luego bueno, ya mejor me resuelvo el comentario, está grabando. Adelante, que sí. Al rato les digo. Bueno, los principios centrales de esta metodología es, bueno, transparentar el proceso de cálculo de costos que se hacen a través de normatividades nacionales e internacionales respecto a la alimentación, las condiciones de vivienda principalmente. Y hay una mezcla, uno hace mezcla de trabajo de campo y también análisis de datos secundarios. La unidad de análisis es la familia, el tamaño promedio de hogar, y según el número de trabajadores que existen por familia. Eso es un cálculo que también se hace con una fórmula. Adelante, la que sigue. Entonces, estos son los 4 costos que se consideran, ¿no? Los alimentos, la vivienda, salud, educación, transporte y otro margen para eventos inesperados. Que desde ahí ya ahorro un 25% de mi salario, que es lo que uno debería ahorrar de cada peso que te cae para eventos inesperados, 5%, de acuerdo a la regla internacional. Ahora, los alimentos no son cualquier alimentos. También los ángeles dicen, bueno, tiene que ser una dieta que obedezca a tus hábitos alimenticios, pero que sea nutritiva. Y entonces ellos desarrollaron un Excel que es el que utilizo para establecer cuántas calorías, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas debes de consumir. Y ahí también aprendí una gran lección, porque si tu actividad es sedentaria, como la que nosotros hacemos, uno debería consumir no más de 2,000 calorías por día. Y si consumes más, entonces tienes que quemarlas. Y así. Y entonces esta metodología parte de esos alimentos, de ese grupo de alimentos que te genere entre el 10 y el 15% de proteínas, entre el 20 y el 25% de grasas y entre el 60 y el 70% de carbohidratos. Entonces ahí tenemos un desbalance también, que ese es otro tema también de discusión
México es, creo que ahora ya es el país más obeso del mundo. Entonces, ya le ganamos a Estados Unidos. O sea, somos un país que tiene sobrepeso. Y por eso nuestras principales enfermedades son hipertensión, diabetes y todo lo que de ahí se deriva. Cáncer, paro cardíaco, creo que es el primer lugar de muerte. Entonces, bueno, esto nada más es una cuestión de salud. La otra es la vivienda, que también es otro gran problema. Es una vivienda digna. ¿Qué es una vivienda digna? Pues es una vivienda que donde puedan caber cómodamente 4 personas, que es el tamaño promedio del hogar en México. O sea, y en ese sentido esta metodología es un poco conservadora, porque ahí no se menciona, por ejemplo, los hogares donde hay una jefatura femenina nada más, ¿no? Que son bastantes hogares que son así. Y tampoco se menciona, de hecho se quita de estos cálculos las personas que viven solas. Eso no entra en aquí. La vivienda debe de tener aproximadamente entre 70 y 90 metros cuadrados para ser digna. O sea, para que cada quien viva en su espacio, cada quien en su recámara, sala, comedor, cocina, sin hacinamiento. Sí, porque a lo mejor puedes pagar un poquito de renta, pero vives ahí con 10, ¿no? Bueno, entonces se considera una vivienda digna. Costos de salud, transporte y educación se establecen con ese trabajo de campo, pero ahora afortunadamente la ENIC, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, ya te trae los promedios de lo que gasta de acuerdo al decil de ingreso que tienes. Entonces, lo que sí es muy observable es que si tu ingreso es muy bajo, prácticamente tu mayor gasto es el alimento, o está casi igual, en la misma proporción. Y eso es obvio, porque entre más recursos tienes, se supone que tu gasto en alimentos, pues lo satisfaces con una tercera. De hecho, el planteamiento es que si tienes un buen ingreso, tus costos de alimentos no van más allá del 40% de tu ingreso, entre el 30 y el 40%. No hagan la cuenta, no sé si ustedes apunten sus gastos, pero sí tiene que ser como el 30%. La renta no tiene que ser más del 30% de tu ingreso. Oye, los costos de vivienda están considerados todos los servicios. Ajá, ahí también se considera el mantenimiento, se considera lo que pagas de luz, de agua, ¿no? Entonces sí se va como 30-40. Del 30-40. Sí, pero no es recomendable, de acuerdo a la norma internacional, más del 30% de tu ingreso en renta, incluyendo todos los gastos de la vivienda, porque si no ya estás trabajando para... De hecho, lo de eventos inesperados, también ahí entra la cuestión del margen de deuda, que también es otro tema de educación financiera que también padecemos mucho. Aquí los bancos se han hecho ricos y se siguen haciendo ricos porque la población de México no sabe manejar las tarjetas de crédito. Y el sistema financiero le apuesta a que no pagues, porque ahí está la ganancia, no le apuestan a que tú les pagues como antes. Le apuestan a que no pagues porque ahí están los intereses moratorios, los intereses sobre los intereses sobre los intereses. Y se aprende el sistema para la casa. Exactamente. Y el Coppel por eso ha crecido tanto. O sea, el Coppel paga 7 pesitos para pagar poquito, pero son como 5 años que pagas eso. Entonces, al año tú pagas tu crédito. De tal manera que si no pagas después, ya Coppel ya ganó. Y sigue ganando porque ya te tiene enganchado en el sistema. O Banco Azteca, 99%. Exactamente. Banco Azteca es increíble. Sí, ahora es el banco del gobierno. Y ahora es el banco. Sí. Bueno, entonces, estos costos sumados para un tamaño de referencia, tamaño familiar, se dividen se hace un cálculo a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cuántos trabajadores por familia existen. Obviamente que si entre más trabajadores haya por familia y la familia es más pequeña, entonces el salario digno que se distribuye entre esos trabajadores es menor, ¿no? Y ahí está mucho de la diferencia que vamos a encontrar más adelante. Siguiente, por favor. Luego a ese salario digno neto se le suman los impuestos. Y ahí para eso, en su momento, un colega contador de allá de Morelos me dio una tabla, un Excel donde nada más le voy actualizando cada año los porcentajes, ¿no? los umbrales, de acuerdo al ingreso. Y ahí saca el impuesto, el ICR, y a eso se le adiciona también lo del seguro social. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los hallazgos? Aquí sí me voy más rápido. Adelante, que sí. Entonces, hice el ejercicio para Mexicali, Tijuana, Culiacán, Hermosillo, y al final agregué también Nogales, para que tuviéramos una métrica. Los de referencia son estos: número de trabajadores permanentes en una familia. Como ustedes pueden observar, son más los que trabajan en una familia en Tijuana y Mexicali que en Culiacán y Hermosillo. Y por otro lado, los tamaños de referencia están casi también al revés. O sea, allá en Mexicali y Tijuana, el tamaño de familia es menor respecto a Culiacán y Hermosillo. Por lo tanto, teniendo una cuestión conservadora donde hay papá, mamá, hijos, o sea, los hijos serían, la pareja serían 2 personas y el resto serían hijos, ¿no? Por eso se ponen el restante, ¿no? Siguiente, por favor. Y estos son los costos de referencia que se obtuvieron sin trabajo de campo, porque esta es una consultoría que nos encargaron en una empresa de servicios que se dedica a hacer comida rápida, y estimamos estos costos solamente con la ENIC, la ENOE, y básicamente, ¿no? Entonces, fíjense, el costo total de hogar por mes para un nivel de vida básico, pero decente, en la familia de referencia para el caso de Mexicali, Tijuana, Culiacán y Hermosillo. Obviamente Tijuana es la ciudad más cara. O sea, ya trabajas más, pero también gastas más, ¿no? Y la más barata pudiera ser Hermosillo. Y sin embargo, ahorita van a ver los resultados. Siguiente, por favor. Estos son los otros salarios, ¿no? Salario digno, establecido para cada ciudad, para cada estrato. Los márgenes entre el salario digno y el pagado, a pesar de que Hermosillo pudiera ser la ciudad más barata de estas 4, es la ciudad más precarizada en cuanto a un salario de este grupo de servicios de comida rápida. O sea, esto lo podríamos hacer para otro tipo de trabajadores y nos van a dar diferentes márgenes. Este salario promedio en línea de pobreza extrema es el que calcula el Coneval, y ahí lo que hice fue un promedio para el 2022. Y el salario en línea de pobreza urbana es también el Coneval. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el de línea de pobreza extrema, ese es nada más para comer. Te alcanza para no morirte de hambre. Porque esta es la onda del salario de subsistencia. Como si vivieras, por ejemplo, en una invasión o en situación de calle. Exacto. O en albergues. En albergues, nomás, o sea, nomás sales para... Sales para despertarte. Nomás. Y el otro te da para la canasta básica más algunos gastos ahí adicionales, ¿no? Por eso es más o menos el doble, ¿no? Más o menos. Bueno, siguiente, por favor. Ahí vienen ya las gráficas donde se ven los márgenes. Entonces, la alta precarización, y esto no nada más me ha salido en estos trabajadores de servicios, también en los trabajadores automotrices. Hermosillo es la más precarizada. Sonora es muy precarizado el trabajo. Eso también fue una sorpresa mayúscula para mí. Fíjense, el margen entre el salario digno y lo que se gana, es para esta empresa, es el 147%. Imagínense. Siguiente, por favor. Este es para Hermosillo. La siguiente ciudad precarizada es Culiacán, con ese margen de 143%. Claro, estás arriba del salario mínimo, arriba de la línea de pobreza, a línea de pobreza urbana. Y muchas de las empresas se quedan con este discurso. De hecho, sí dicen, nosotros estamos bien, pero el salario mínimo no es un salario digno. No, es un salario. Adelante. Ahora, otros que yo le puse baja precarización, pero están precarios. Tampoco es que están menos precarios, pero están precarios. Mexicali, 50, casi 60%, ¿no? También, si ustedes observan, como el salario mínimo en la frontera es más alto, pues el salario mínimo es también más alto, entonces acá pagan más. Lo cual significa que sí es importante la métrica que saca el gobierno de salario mínimo, porque mucho de estas empresas pasan o sea, van viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí el margen del salario mínimo a lo que pagan es como del 15-20%, y entonces eso sirve como para justificar que estamos bien, porque estamos pagando más que el mínimo. Siguiente, por favor. Tijuana es la menos precarizada, a pesar de que ahí se gasta más. Como por cada hogar hay más trabajadores, entonces
la distribución de los costos se distribuye entre mayor número de personas. Entonces, la precarización allá es menor, del 53%. Siguiente, por favor. Y Nogalitos, ahí está. Ese es el nivel que tenemos aquí, basado en el salario de maquila que yo he visto que pegan en los anuncios, de 300 pesos, 285 ponen ellos. A las primeras 2 semanas, y por ahí vi que 2 semanas más, si te quedas, te pagan 300 pesos. Pero aún así, para los costos que se tienen en Nogales, es del 76% el nivel de precarización que tenemos aquí. O sea, más que en Tijuana, que es del 60%. Bueno, estas métricas obviamente es cuando ya uno con el empresario, porque eso es parte de la metodología, y le muestras esto, dicen, no, yo no pago tan poquito. A ver, entonces vamos a ajustar. Pero aún así, estos niveles de precariedad lo ven aquí. O sea, los datos es verlo aquí. Es la precarización que se vive en la ciudad. ¿Sí? Claro, no estamos tan precarios como otras ciudades, ¿no? De hecho, voy a hacer el cálculo para Oaxaca, para el estado, de cómo andan allá. Seguramente allá los márgenes son más altos todavía. Entonces, eso explica también, de alguna manera, la migración que hay, porque Tijuana ha crecido también en el que está. Tijuana creció como 3 o 4 veces desde los 90 que yo estuve. Yo ahorita voy a Tijuana y a Santa, porque es súper presión. Y hay mucha gente, ¿no? De todos lados, de Sinaloa, sobre todo aquí también hay mucha gente de Sinaloa. Y paradójicamente de Hermosillo también hay mucha gente. Pero también hay